¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Satanás quería tan desesperadamente el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta pregunta puede parecer inquietante e incluso un poco extraña, pero está profundamente arraigada a los relatos bíblicos. Así que hoy acá, en Una Voz en el Desierto con Ryan Castro, estaremos hablando acerca de por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés después de su muerte. Pero que para comenzar tenemos que hablar primeramente de quién fue Moisés. Moisés fue una figura destacada de la historia. Fue quien condujo a los israelitas desde los grilletes de la esclavitud egipcia hacia las puertas de la tierra prometida. Él fue el conducto para los 10 mandamientos, un faro de esperanza y de fe para el pueblo de Israel. Pero lo que sucedió después de su fallecimiento fue impactante según nos relata la Biblia. Dios puso a Moisés en un lugar no revelado, pero se desarrolló un evento peculiar. Hubo un feroz altercado entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Ahora, quiero que entiendas bien que esto no es un cuento surgido de la nada, sino una referencia del libro de Judas, versículo 9, donde el arcángel Miguel y Satanás se enfrentan seriamente sobre el destino del cuerpo de Moisés. Este escenario plantea más preguntas que las que corresponden. Profundicemos entonces en los acontecimientos bíblicos que rodearon la muerte de Moisés y esta peculiar disputa. Moisés, el hombre que había sacado a los israelitas de Egipcio, que había recibido los 10 mandamientos directamente de Dios y que había guiado a su pueblo hacia la tierra prometida, ahora estaba al borde de la muerte. Este hombre estuvo lleno de encuentros extraordinarios, revelaciones divinas, milagros poderosos. No obstante, aún justo antes de entrar a la tierra prometida, cometió un error muy grave que casi le cuesta su ministerio. Esto significa que incluso los más grandes líderes enfrentamos momentos de debilidad dentro de nuestro ministerio. Mire cómo fueron desarrollados los hechos. Dios le había pedido específicamente a Moisés que hablara a la roca para que brotara agua. Sin embargo, debido a la presión de los israelitas, Moisés, enojado, se dirigió al pueblo y dijo: escuchen ahora ustedes rebeldes, ¿acaso nosotros haremos salir agua de esta roca para ustedes? Aunque esta declaración parecería algo inocente, tuvo consecuencias muy graves. El primer error de Moisés fue usar la palabra nosotros en lugar de Dios, lo que implica un atributo de poder propio. En segundo lugar, Moisés golpea la roca 2 veces con su vara cuando Dios le había instruido específicamente a hablarle diciendo: habla a la roca delante de sus ojos y darás sus aguas. Sin embargo, esto desencadenó una serie de eventos lamentables. Dios le dijo a Moisés que a pesar de su trayectoria y liderazgo ya no entraría a la tierra prometida debido a un error. Aunque había superado innumerables pruebas, ¿te imaginas el peso de perderlo todo al final? Entonces en Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 y 6, tras la muerte de Moisés, el siervo del Señor murió allá en la tierra de Moab conforme a las palabras del Señor, y lo sepultaron en el valle en la tierra de Moab enfrente de Bet Peor. Sin embargo, en un acto misericordioso y divino, su tumba sigue siendo desconocida hasta hoy. Dios enterraría a Moisés él mismo, una acción inusual que revela su vínculo especial con el hombre. Aunque no es común que el creador del universo participe personalmente en el entierro de alguien, este acto muestra el amor y respeto que Moisés tenía ante los ojos de nuestro Dios. Por lo tanto, nos surge la interrogante de ¿por qué Dios opta por un lugar secreto para la tumba de Moisés? ¿Sabe, amado? Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la sabiduría divina y los misterios de su designio. Entonces, al explorar esta cuestión, nos encontramos con una feroz disputa entre el arcángel Miguel y Satanás, que tiene lugar en los reinos celestiales, revelando, escuche bien, una batalla más allá de nuestra comprensión terrenal. Esto no es un argumento común, sin embargo, la narrativa da un giro sorprendente. Satanás vino a reclamar el cuerpo de Moisés como es de suponer. Su audaz movimiento se topó con resistencia de nada menos y nada más que del arcángel Miguel, desatando una confrontación celestial de proporciones épicas. Aunque la Biblia no nos proporciona todos los detalles de este enfrentamiento, el relato nos deja vislumbrar la firmeza de Miguel en su deber divino. Por ende,
Miguel, un arcángel de gran poder y autoridad, se mantuvo firme, demostrando su devoción y lealtad a la voluntad divina. Entonces, en un giro revelador, Miguel no reprendió a Satanás en su propio nombre o poder, como algunos cristianos en estos tiempos de hoy suelen hacer, sino que humildemente dijo: que el Señor te reprenda. Esto de humildad y sabiduría nos muestra la verdadera naturaleza del arcángel Miguel, que reconoce que todo poder proviene absolutamente de nuestro Dios. Solo uno podría preguntarse ahora, ¿por qué un ser celestial como Satanás estaría tan interesado en los restos mortales de Moisés? Pues, ¿qué podría ganar el poseer el cuerpo de un hombre que ya había fallecido? Aquí viene el análisis. En primer lugar, existe la posibilidad de que Satanás quisiera evitar que Moisés resucitara o fuera asumido en los cielos. Satanás pudo haber asumido erróneamente que Dios planeaba llevarse a Moisés al cielo, como lo hizo con Elías o como lo hizo con Enoc. Según el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 3, Moisés apareció junto a Elías en el monte de la transfiguración con Jesús. Sin embargo, siendo Satanás el astuto adversario que es, puede haber intentado evitar que esto sucediera tomando posesión del cuerpo de Moisés. No obstante, amados, otra razón importante es que Satanás quería el cuerpo de Moisés, posiblemente para usarlo como un objeto de idolatría entre los israelitas, aunque esto no nos queda bien claro. Satanás pudo haber tenido la intención de instigar un incidente similar al del becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Por lo tanto, él sabía que esto podía haber llevado a los israelitas a venerar el cuerpo de Moisés o alguna de sus reliquias. En consecuencia, esta estrategia habría sido parte de su intento de desviar a las personas a la verdadera adoración a nuestro único Dios. Dios en su sabiduría pudo haber escondido el cuerpo de Moisés para proteger a su pueblo de esta trampa. Sin embargo, otra razón es que Satanás, referido como el acusador en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, podría haber querido acusar a Moisés por sus pecados pasados y su indignidad ante Dios. Aunque Moisés podría haber sido utilizado por Satanás en el pasado, Dios por ende pudo haber tomado medidas para proteger su reputación y la confianza de su pueblo a pesar de los fracasos, como matar a un egipcio, romper las tablas de la ley o golpear la roca en lugar de hablarle. Todo esto como motivo de condenación hacia Moisés. El diablo le encanta acusar y condenar. Moisés, aunque realizó grandes obras, no estuvo exento de pecado. Sin embargo, Satanás podría haber querido burlarse de Dios y planear apoderarse de su cuerpo, aunque en su orgullo y rebelión busca constantemente desafiar a Dios y a sus planes. Por lo tanto, recordemos esto: la naturaleza astuta de Satanás tampoco conoce límites. Por ende, la sabiduría de Dios y su poder infinitamente mayores que los planes de Satanás. A pesar de las adversidades, la victoria siempre estará segura con la sabiduría divina de nuestro Dios. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados y sus planes no pueden ser nunca anulados. La astucia de Satanás no conoce límites, sin embargo, tampoco la sabiduría de Dios. Aunque Satanás pudo ser astuto, Dios siempre está un paso hacia adelante. No obstante, su sabiduría y poder superan con creces cualquier cosa que Satanás pueda reunir. Por lo tanto, incluso frente a la astucia de Satanás, Dios siempre, escuche bien, siempre va a prevalecer su poder. Su sabiduría es infinita. No importa cuán astuto o sagaz pueda ser el diablo, la sabiduría de Dios, su poder, su amor por nosotros son infinitamente mayores. Sin embargo, en esta disputa hay una lección muchísimo mayor que a veces los lectores hacen pasar por alto. Aunque haya sido una historia del líder elegido por Dios, Moisés, y la batalla que siguió sobre su cuerpo sin vida, retrocedamos por un momento, miremos más allá de las batallas, más allá de los motivos de Satanás y encontremos primero el mensaje más grande escondido dentro de esta gran historia. Amado, es importante que entendamos que los israelitas una y otra vez cayeron en la trampa de la idolatría, ya fuera por el culto a la serpiente de bronce o por el culto al becerro de oro hecho por Aarón. Sin embargo, al desfiarse de la adoración del único Dios verdadero, el posible uso indebido del cuerpo de Moisés como objeto de veneración subraya la lucha y nos recuerda que debemos mantener nuestra adoración enfocada únicamente a Dios. Solo es un testimonio de que la gracia de Dios se extiende más allá de nuestros defectos y que su amor es más fuerte que nuestros fracasos pasados.
Esta historia también sirve como un claro recordatorio de la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás, el adversario. Aunque Satanás es astuto y usará cualquier medio para desviarnos del camino de Dios, pero como demostró el arcángel Miguel, con fe y el poder de la palabra de Dios podemos oponernos a estas tentaciones. Por lo tanto, amados, recordemos la historia del cuerpo de Moisés no como una batalla espantosa, sino como un testimonio de la protección y guía duradera de Dios. Esta historia es un testamento que continúa resonando, recordándonos la importancia de la adoración verdadera, el poder de la redención de Dios y la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Además, esta historia nos conecta emocionalmente con la lucha y la victoria sobre la tentación, despertando en nosotros una renovada determinación para permanecer siempre fieles y leales a nuestro Dios. Espero que esta historia te haya gustado y este análisis haya sido interesante para tu vida. Pero si quieres apoyar un poco a este canal, yo te invito a que les des like, compartas algún comentario y te suscribas si aún no lo has hecho, y podrás estar recibiendo videos continuos que estamos subiendo a nuestras plataformas que van a ser de edificación especial para tu alma. Gracias por tu apoyo, gracias por tu colaboración y por sobre todas las cosas, gracias por la paciencia de escuchar estas grandes historias de las hazañas de Dios en la vida de grandes hombres de la Biblia. Dios te bendiga y Dios te guarde.